Tienes más de 70 años y aún crees que viajar siempre es sinónimo de placer y descanso. ¿Sabes cuáles son los verdaderos peligros que un simple viaje puede esconder para tu cuerpo envejecido? ¿O acaso, sin saberlo, estás poniendo tu vida y tu autonomía en riesgo simplemente por no conocer las señales silenciosas que tu organismo emite después de cierta edad? Si ya has sentido un cansancio extremo tras un vuelo, dolores que tardaron días en desaparecer, o te has sentido desorientado en un entorno nuevo, este vídeo es para ti. Aquí no te daré consejos genéricos, te mostraré los entresijos de algo que muy pocos se atreven a decir. Viajar después de los 70 puede ser un error mortal si no estás preparado. Pero antes de que empecemos, suscríbete al canal ahora. Sí, ahora. Porque la información que te voy a revelar puede protegerte de caer en trampas invisibles, que están enfermando e incluso quitando la vida a personas mayores en todo el mundo. Hoy te mostraré los 7 riesgos ocultos que convierten un simple viaje en una prueba brutal para el cuerpo. Entenderás qué está ocurriendo realmente con tu circulación, tu inmunidad, tu equilibrio emocional e incluso con tu bolsillo, y cómo evitar errores que pueden costarte tu autonomía, tu salud y hasta tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar por completo la forma en que afrontas cada viaje de ahora en adelante. Mucha gente cree que al cumplir 70 años, el cuerpo sigue funcionando igual que a los 50, pero ese es uno de los mayores engaños que encuentro entre mis pacientes. La fisiología del anciano sufre transformaciones silenciosas que al principio no duelen, pero que cobran un alto precio en situaciones específicas, como un viaje largo. Un simple vuelo de 10 horas puede suponer un estrés cardiovascular intenso. El corazón ya no bombea con la misma eficiencia, la oxigenación se vuelve más delicada y la variación de presión en altitudes elevadas afecta incluso a los pulmones más sanos. Y todo esto sucede sin aviso. Fíjate en el caso del señor Geraldo, un paciente mío de 76 años, lleno de vigor y sed de conocer el mundo. Embarcó en un crucero por el Caribe sin consultar a su médico. Al tercer día, tras una excursión en tierra y horas bajo el sol, se sintió mal y tuvo que ser evacuado en helicóptero a una UCI en Miami. La causa: una descompensación cardíaca silenciosa, agravada por la deshidratación y por la altitud del vuelo que lo llevó hasta el barco. La verdad es que después de los 70, la resiliencia del organismo disminuye, y eso debe respetarse con inteligencia y preparación. Es importante entender que el cuerpo del anciano reacciona más lentamente a los estímulos externos. El jet lag, por ejemplo, que en jóvenes dura 2 días, en un anciano puede prolongarse una semana o más. Esto afecta al humor, al apetito, al sueño y, lo más peligroso, a la inmunidad. Y cuando el sistema inmunológico ya de por sí es más lento por naturaleza, cualquier caída brusca en su eficiencia puede abrir la puerta a enfermedades que parecían extinguidas. Longevidad no es solo vivir más, es vivir con conciencia de lo que el cuerpo está tratando de decir. Además, pocos saben que la sensación de sed disminuye con la edad. El anciano puede estar deshidratado y no sentir sed alguna. En un vuelo largo, el aire presurizado y seco de la cabina agrava aún más este escenario. La prevención de enfermedades, en estos casos, comienza antes de hacer la maleta. Bebe agua como si fuese un medicamento, siempre digo a mis pacientes, y les recomiendo llevar consigo un pulverizador para mantener la mucosa nasal hidratada durante el vuelo, una medida simple que evita infecciones respiratorias serias. Otro punto crucial es la circulación sanguínea. Pasar horas sentado reduce el flujo en las piernas y aumenta el riesgo de edemas, varices e incluso trombosis. Un estudio de la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología recomienda que a partir de los 65 años, el pasajero se levante cada 90 minutos durante viajes largos, además de usar medias de compresión y hacer ejercicios sencillos con los pies durante el vuelo. Son hábitos de vida que salvan vidas, literalmente. Pero muchos aún ignoran estas advertencias,
creyendo que es exagero de médico. Es necesario cambiar esa mentalidad. Envejecer con salud exige planificación, y viajar exige aún más. Lo que antes era solo un paseo, ahora requiere una preparación similar a la de una maratón. Al fin y al cabo, cada detalle puede afectar profundamente el bienestar del anciano. Por eso, al contemplar un viaje, consulta a tu médico, refuerza tu hidratación, cuida de tu circulación y prepara el cuerpo como si fuese para una travesía. Porque, de hecho, lo es. Y los peligros silenciosos de esa travesía solo se revelarán a quienes no estén listos para afrontarlos. Uno de los mayores errores que veo entre mis pacientes es pensar que solo porque se sienten bien, están libres de riesgos. La salud después de los 70 años es como un terreno silencioso. Por fuera, todo parece estable, pero por dentro hay estructuras frágiles que pueden colapsar en cualquier momento. La trombosis venosa profunda es un ejemplo clásico. Pocos saben, pero permanecer sentado apenas 4 horas ya puede desencadenar este grave cuadro. Y peor aún, comienza sin dolor y puede derivar en una embolia pulmonar, algo fatal en muchos casos. La mayoría de los ancianos cree que ese riesgo es exclusivo de quienes tienen varices o historial familiar, pero eso es un mito peligroso. El simple hecho de estar inmóvil durante largos periodos, como en vuelos, excursiones o esperas en terminales, aumenta drásticamente la posibilidad de desarrollar coágulos en las piernas. Con la edad, la circulación sanguínea se vuelve más lenta. La elasticidad de las venas disminuye. Y si no hay estímulo, como el movimiento de los músculos de la pantorrilla, la sangre comienza a acumularse peligrosamente. Un recurso simple y eficaz que recomiendo es el uso de medias de compresión graduada. Mejoran el retorno venoso y previenen la formación de coágulos. Además, la práctica de levantarse cada 90 minutos durante el viaje no es solo una recomendación, es una necesidad. Ejercicios discretos con los pies, como simular pedalear, también marcan la diferencia. Y aquí va un consejo que doy en la consulta. No esperes a sentir dolor para moverte. Moverse es el nuevo medicamento de la longevidad. Parece exagerado, pero es ciencia. Ahora imagina lo siguiente. Decides visitar Machu Picchu, un sueño antiguo, pero lo que pocos cuentan es que la altitud allí supera los 2.500 metros. Para un corazón ya fragilizado, ese cambio puede ser un detonante peligroso. La presión arterial puede desplomarse, el oxígeno en la sangre disminuye y el cuerpo puede reaccionar con mareos, fatiga e incluso pérdida de conciencia. Conocí a un señor que fue internado en Cusco debido a una arritmia causada por la altitud. Nunca había tenido problemas cardíacos aparentes. Es entonces cuando entra la importancia de monitorear la presión y las pulsaciones en cada etapa del viaje. Llevar un oxímetro de dedo puede parecer exagerado, pero es un aliado valioso, al igual que los medicamentos para el control cardíaco y un plan B para emergencias. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, hablamos de decisiones inteligentes, de hábitos de vida estratégicos que contemplan los factores de riesgo antes de que se manifiesten. La prevención de enfermedades comienza antes de cerrar la maleta y continúa durante todo el viaje. Estos peligros no tienen olor, no hacen ruido y no avisan. Se instalan entre bambalinas de la salud y cuando aparecen exigen mucho más que un medicamento. Por eso, no confíes en un «yo nunca he tenido nada». Confía en la prudencia, en la experiencia y en la sabiduría de quien entiende que la longevidad exige más que suerte, exige estrategia. Y el primer paso de esa estrategia es ver lo que los ojos no alcanzan a percibir. Los riesgos invisibles que un simple viaje puede esconder. Poca gente sabe que la mayoría de los seguros de viaje tradicionales no fueron pensados para personas mayores de 70 años. Esto significa que muchos ancianos viajan con una falsa sensación de seguridad. En la consulta suelo decir, leer la póliza es tan importante como tomar tus medicamentos, y no es exageración. He atendido pacientes que descubrieron de la peor manera que el seguro contratado no cubría emergencias en alta mar
evacuaciones aéreas o internaciones prolongadas en el extranjero. Cuando llegó el problema, la ayuda apareció, pero la factura también. Mira el ejemplo de doña Elvira, una señora encantadora de 79 años. Durante un crucero en el Mediterráneo, sufrió una crisis de apendicitis aguda. Fue operada en el barco y trasladada a un hospital en Marsella. Solo después de la cirugía descubrió que la internación no estaba cubierta por su plan. El resultado, una deuda equivalente a casi 120.000 reales. Esto podría haberse evitado con una lectura atenta de las cláusulas, o, mejor aún, contratando un seguro especializado para ancianos, que cubra condiciones preexistentes y asistencia internacional completa. El problema es que la mayoría no presta atención a los detalles. Creen que el seguro cubre cualquier cosa, pero los contratos esconden letras pequeñas que excluyen, por ejemplo, enfermedades crónicas, estudios de imagen, transporte médico aéreo e incluso cirugías simples. En algunos países, como Estados Unidos, una simple atención en urgencias puede superar los $5.000, y una apendicitis, como en el caso que cité, fácilmente llega a 30.000. Eso puede devorar toda una vida de ahorros y poner en riesgo tu bienestar financiero. Otro punto preocupante es el reembolso. Muchos planes exigen que el paciente pague primero y luego solicite el reembolso con documentación rigurosa. Ahora imagina, un anciano enfermo en otro país, lidiando con formularios en inglés, comprobantes, facturas y plazos burocráticos. Eso no es prevención, es tortura. Por eso, siempre oriento a mis pacientes a buscar seguros con atención 24 en su idioma y que ofrezcan cobertura real para los riesgos más comunes de la tercera edad. Y lo que muchos no saben es que hoy existen en el mercado seguros especializados para mayores de 70 años. Incluyen, entre otras cosas, asistencia farmacéutica, cobertura de enfermedades preexistentes y soporte psicológico a distancia. No son baratos, pero son mucho más económicos que una internación en el extranjero. Como digo, un seguro malo es como una muleta de papel. Cuando lo necesitas, se rompe. La longevidad exige preparación incluso para lo imprevisto, y en ese ámbito, la información vale más que el oro. Por eso, antes de reservar un paquete, habla con tu médico y con un corredor experimentado. Haz preguntas incómodas, exige detalles y recuerda, el envejecimiento saludable también depende de decisiones financieras inteligentes. No basta con tener salud, debes saber protegerla. Y esa protección comienza mucho antes de pisar el aeropuerto. Empieza cuando comprendes que el seguro no es un accesorio de viaje, es a menudo el único vínculo entre la vida y la tranquilidad. Una de las trampas más traicioneras para quienes tienen más de 70 años está precisamente en aquello que parece más inofensivo: la comida. La verdad es que con el avance de la edad, el sistema inmunológico pierde parte de su capacidad defensiva. Esto significa que algo que un joven enfrentaría con una leve indisposición puede derribar a un anciano durante días, o incluso llevarlo al hospital. Agua con hielo, mariscos crudos, ensaladas mal higienizadas, todos esos alimentos pueden convertirse en verdaderos enemigos invisibles durante un viaje. He atendido casos de infecciones intestinales tan graves que acabaron en internación y deshidratación severa, pese a tomar todas las precauciones básicas. El sistema digestivo del anciano es más lento y vulnerable y no responde con la misma eficacia ante bacterias y virus comunes en entornos turísticos. En aviones, cruceros y hoteles, la circulación de gérmenes es intensa y el riesgo se multiplica en buffets abiertos, donde la comida permanece expuesta horas. Un estudio de la revista brasileña de geriatría reveló que en viajes internacionales un anciano entra en contacto con hasta 800 veces más agentes patógenos que en su hogar. Otro factor que pocos consideran es el agua. No siempre es potable, incluso en los hoteles más lujosos. Recomiendo siempre a mis pacientes evitar el hielo en las bebidas, llevar botellas con filtro propio y preferir alimentos cocidos en lugar de crudos. Y atención, no es exageración.
es prevención de enfermedades. Una infección intestinal en un cuerpo con osteoporosis puede desencadenar caídas, deshidratación, pérdida de masa muscular e incluso depresión. Un ciclo peligroso que comienza con algo tan simple como un sorbo de jugo. La higiene personal también debe adaptarse al nuevo entorno. Llevar toallitas antisépticas, gel antibacterial y limpiar las manos antes de comer o tras tocar superficies públicas debe convertirse en un hábito automático. Muchos piensan que es paranoia, pero está lejos de serlo. La ciencia demuestra que la contaminación cruzada en aeropuertos y transportes colectivos es una de las principales causas de brotes víricos en viajeros mayores de 65 años. Y más, el envejecimiento saludable incluye proteger el cuerpo de agresiones invisibles, y están por todas partes. Es importante entender que el anciano no dispone de las mismas reservas metabólicas que un joven. En otras palabras, no puede perder 2 o 3 kilos sin consecuencias. La pérdida de líquidos y nutrientes en caso de infección afecta directamente el bienestar y la autonomía. Por eso, siempre les indico que lleven un kit de emergencia con sueros de rehidratación, probióticos y alimentos de fácil digestión. Viajar es una alegría, pero también una batalla silenciosa contra lo imprevisto. Suelo decir a mis pacientes más aventureros, cuidar de lo que se come, se bebe y de cómo se higieniza no es capricho, es sabiduría, es estrategia para garantizar que el viaje sea fuente de placer y no de arrepentimiento. Porque no hay nada más triste que ver a alguien con tantos planes y sueños ser frenado por una infección que podría haberse evitado. Así que, antes de saborear ese plato exótico, pregúntate, ¿resistirá mi organismo esta aventura? Al fin y al cabo, la resiliencia del cuerpo comienza por respetar sus límites. La emoción de un viaje a menudo hace que el anciano olvide que el cuerpo ya no responde con la misma rapidez. Caminatas largas, desplazamientos en aeropuertos, colas interminables, escaleras en puntos turísticos, todo eso cobra factura. El problema es que ese desgaste físico no resulta evidente de inmediato. Aparece después, a veces 2 o 3 días después del regreso, en forma de dolores articulares, hinchazón en las piernas, agotamiento, insomnio e incluso episodios de confusión mental. La longevidad exige planificación incluso para el ocio, un dato que muchos ignoran. Con la edad, la recuperación muscular se ralentiza drásticamente. Si antes bastaba una buena noche de sueño para recuperarse, hoy el proceso puede tardar días e incluso no completarse totalmente. La osteoartritis, por ejemplo, tiende a agravarse con caminatas prolongadas o terreno irregular. Un escalón mal calculado puede causar dolor en la cadera durante semanas. Por eso siempre digo, viajar es maravilloso, pero exige la misma preparación física que un atleta recreativo necesita para una carrera. ¿Y cómo prepararse? Primero, con ejercicios de fortalecimiento y estiramientos semanas antes del viaje. Sí, así es. Gimnasio, pilates o fisioterapia preventiva son herramientas poderosas para quien quiere explorar el mundo sin sufrir al volver. El cuerpo debe entrenarse para resistir la fatiga y adaptarse a rutinas fuera de lo común. Una caminata ligera de 30 minutos diarios, comenzando 15 días antes del viaje, puede marcar toda la diferencia. Aumenta la resistencia física y protege la salud en la tercera edad con eficacia. Otro punto que pocos comentan, la maleta. Muchos ancianos insisten en cargar bolsas pesadas, sacolas o mochilas mal ajustadas. El problema no es solo el peso, es el impacto en columna, hombros y rodillas. Un mal posicionamiento puede provocar inflamación que acompaña al viajero durante todo el trayecto. Mi consejo es sencillo. Usa maletas con ruedas, evita cargar peso por encima de la cintura y, si es posible, pide ayuda al desplazarte. El bienestar comienza con decisiones simples del día a día. ¿Y el descanso? Ese es un aspecto que enfatizo con vehemencia. El anciano debe respetar sus pausas. Un programa intenso, repleto de horarios y compromisos, puede parecer estimulante, pero en la práctica se convierte en un campo minado para el cuerpo envejecido. La longevidad saludable pide ritmo, no prisa.
Las pausas para reposo, la alimentación equilibrada y la hidratación constante no son caprichos, sino protocolos de supervivencia. Quien ignora ese paso, regresa del viaje más enfermo de lo que partió. El secreto está en conocer tus propios límites. Un viaje bien disfrutado no se mide por la cantidad de lugares visitados, sino por la calidad de lo experimentado. Por eso, al planificar tu itinerario, deja espacio para respirar, contemplar y descansar. Como decía Hipócrates, padre de la medicina, la curación del cuerpo pasa por la armonía del tiempo. Y para quien ya ha superado los 70, el tiempo no es enemigo, es aliado, pero solo si se le respeta. Cuando un anciano sufre una caída, lo que se rompe no es solo el hueso, también se quiebra la confianza, la autonomía y a menudo el sentido de identidad. Las fracturas son solo la parte visible del problema. Lo que viene después, cirugías, fisioterapia, miedo a caminar, pérdida de independencia, es lo que realmente roba la longevidad saludable. Y lo más triste, muchas de esas caídas podrían evitarse con pequeños ajustes en la rutina de viaje. Un resbalón en el baño del hotel, un desnivel en una acera, una chinela mal colocada. Y todo cambia en segundos. He acompañado casos de pacientes activos, animados y llenos de vida que se volvieron inseguros y dependientes tras una simple caída. Eso sucede porque, con la edad, la recuperación ósea es lenta y dolorosa. En muchos casos, una fractura de fémur conduce a hospitalizaciones prolongadas, riesgo de infecciones e incluso episodios de depresión. La Organización Mundial de la Salud señala a las caídas como la principal causa de muerte accidental en mayores de 70 años. Es un dato impactante, pero necesario para despertar la conciencia. Prevenir caídas exige atención al entorno y al cuerpo. En los viajes los riesgos aumentan. Suelos resbaladizos, duchas sin pasamanos, alfombras sueltas y mala iluminación son trampas comunes. Por eso oriento a mis pacientes a llevar sandalias antideslizantes, linternas pequeñas para la habitación y a comprobar la firmeza de los apoyos antes de usarlos. Un bastón o muleta plegable también puede ser una excelente aliada, no como símbolo de debilidad, sino de inteligencia preventiva. La resiliencia está en los detalles. La alimentación también juega un papel crucial en esta ecuación. Una dieta rica en calcio y vitamina D fortalece huesos y músculos, reduciendo el riesgo de fracturas. Alimentos como sardinas, espinacas, tofu y lácteos son poderosos aliados de la salud en la tercera edad. Y para quienes tienen restricciones alimentarias, la suplementación dirigida por un profesional puede ser la clave. Como decimos en geriatría, un hueso fuerte es como un muro bien construido, resiste mejor el impacto de la vida. Prevenir suele ser más eficaz que tratar, y no podemos olvidar el ejercicio físico. Actividades como la hidroginástica, caminatas y pilates mejoran el equilibrio, la fuerza y la percepción corporal. Los ancianos activos tienen mucho menos riesgo de caídas que quienes llevan una vida sedentaria. Una sencilla rutina de ejercicios para tobillos y rodillas puede mejorar la estabilidad al caminar. El cuerpo necesita estímulo para mantenerse firme, y ese estímulo debe ser continuo, incluso durante los viajes, con estiramientos y pausas planificadas. Muchos creen que caer es parte de la edad. No lo es. Caer es una señal de que el cuerpo pide atención, y cuando la atención llega antes de la caída, hay tiempo para cambiar la historia. No se trata de miedo, sino de preparación. La verdadera longevidad se construye con conciencia, paso a paso, y cada paso seguro es una victoria silenciosa contra los peligros que impone la vida. Pero aún hay otro riesgo, igualmente invisible, que puede costar muy caro, y es de lo que hablaremos a continuación. Pocos ancianos imaginan que el mayor riesgo de un viaje puede no estar en el avión, en la comida o en las articulaciones, sino en el bolsillo. En un mundo cada vez más digital y veloz, los fraudes se han sofisticado, y los objetivos principales son quienes tienen más experiencia, confianza y menos atención. Estafas en línea, reservas falsas, seguros con cláusulas engañosas.
Todo ello puede convertir un sueño en una pesadilla financiera. He visto jubilaciones enteras esfumarse por una reserva inexistente o una tarjeta clonada. El caso de Don George todavía me marca. Había soñado durante años con visitar Portugal, su tierra natal. Reservó un hotel con vista al Tajo, pagó por adelantado, confirmó por correo, pero al llegar no había nada. El sitio era falso. La dirección, un garaje abandonado. George no solo perdió miles de reales, sino que tuvo que improvisar refugio en un albergue. La frustración, el bochorno y la sensación de impotencia afectaron su salud emocional. El envejecimiento saludable también requiere protección digital y planificación financiera. Muchos paquetes de viaje se anuncian como reembolsables, pero esconden cláusulas que anulan ese derecho. Si has llegado hasta aquí es porque ya entiendes que viajar después de los 70 exige mucho más que una maleta bien hecha. La verdad es que los peligros están donde menos esperamos, en el avión, en la comida, en el cansancio, en el seguro e incluso en nuestros propios hábitos. Pero ahora tienes en tus manos un conocimiento que mucha gente de tu edad aún desconoce. Y eso te coloca un paso adelante en la búsqueda de longevidad y bienestar. Y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en un viaje? ¿Has pasado por algún imprevisto que haya afectado tu salud, tu confianza o tu bolsillo? Compártelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y tal vez, con tu relato, otras personas también se protejan de estos riesgos silenciosos. Si este video te ha alertado, suscríbete ahora al canal. No lo dejes para más tarde. Aquí, cada semana, ofrecemos contenidos prácticos y profundos para quienes quieren envejecer con salud, autonomía y propósito. Activa también la campana de notificaciones, porque así recibirás los próximos vídeos en cuanto se publiquen, y no correrás el riesgo de perder información que puede transformar tu vida. Ah, y no te vayas aún. El próximo vídeo ya va a aparecer en tu pantalla. Haz clic en él. Complementa lo que hemos hablado hoy, y te ayudará aún más a protegerte de los errores que la mayoría comete sin darse cuenta. Recuerda, quien piensa con sabiduría, vive con libertad. Que Dios te acompañe. Cuida tu cuerpo como quien cuida un templo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.